transparentar las contrataciones y licitaciones públicas en todo el Estado. A continuación, para ello, brindará palabras el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo Flores. Adelante, ministro. Ahí, así es. Muy buenos días, señor presidente, señor ministro de Economía, amigos de la prensa, muchas gracias por estar aquí con nosotros para esta conferencia donde vamos a explicar el Decreto Supremo 5600, que lo hemos denominado Destapando el Estado Cloaca, contrataciones directas y el nuevo marco de transparencia. Lo que acabamos de ver en los videos es solo una muestra de un gran sistema de corrupción. La mayoría de estos y otras decenas de ejemplos, porque son decenas de ejemplos, no son nuevos, han sido parte de un sistema de corrupción instituido en el país por casi 20 años. Venimos a mostrarles cómo se usaron estos recursos y qué vamos a hacer sobre todo para que esto no vuelva a ocurrir en nuestro país. Gobernar con la verdad también implica mirar hacia atrás y decir con mucha claridad, esto estuvo mal, estuvo muy mal y no puede volver a ocurrir en Bolivia. Lo que hemos encontrado no son errores aislados, son decisiones que afectaron directamente a la gente. Hospitales que no funcionaban, ya lo vimos ahí, 3 unidades de radioterapia, Cochabamba, no tan rápido por favor, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, completamente paralizados, con avances de apenas 14%, sin equipos médicos. ¿Y cuál es el resultado? Pacientes sin tratamiento oncológico. Infraestructura millonaria abandonada, elefantes blancos por todas partes. Aeropuerto de San Ignacio, son solo ejemplos, 200 millones, sin vuelos comerciales, infraestructura deteriorada. El Museo de Orinoca, no tengo que dar muchos detalles sobre esto, 47 millones abandonados solamente en el ego de una persona. Obras sin utilidad, plata sin retorno, decretos sin responsables. Mientras tanto, vimos también ejemplos como los Juegos Odesur, contrataciones directas, empresas vinculadas, 702 ambulancias compradas sin licitación por 64 millones de dólares. Miren, en realidad estamos dando algunos ejemplos, aquí hay 6 ejemplos, por ejemplo, múltiples hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel sin concluir por 4.400 millones de bolivianos. El aeropuerto de Alcantarí en Chuquisaca, 382 millones de bolivianos. El aeropuerto de San Ignacio de Velasco por 215 millones. Semillas de papa y laboratorios por 126 millones. Las 702 ambulancias, eventos con movimientos sociales completamente ideológicos por 29 millones de bolivianos, todos por decreto, ninguno con licitación, todos entregando a quienes se querían hacerlo. Pero ¿cuál fue el tamaño real de todo esto? El tamaño de todo esto fueron 161 decretos. Voy a repetir este número, 161 decretos por más de 96 millones de dólares y por más de 7.930 millones de bolivianos. De estos 161 decretos, 105 de ellos son sin monto, es decir, instrumentos que están vigentes en todo momento y que podían ser utilizados en todo momento para poder dar adjudicaciones sin licitación a quien se le ocurra a la autoridad de turno. Y así lo hicieron, por eso llegaron a estos 161 decretos. Muchos de ellos, como les digo, están sin monto, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? El gobierno tomó una decisión y la decisión es no mirar a un costado y eliminar este estado cloaca en donde se malversó toda esta cantidad de recursos. Estamos aquí para ordenar, para transparentar y para corregir. Y este decreto tiene 3 objetivos centrales. Primero, transparentar todas las contrataciones directas. Vamos a transparentar absolutamente todas. Eliminar
todos los mecanismos que permitían este direccionamiento. Eso significa anular estos 161 decretos, particularmente esos 105 que están abiertos sin monto y que son instrumentos para poder robarle al pueblo de Bolivia. Este decreto va a revisar y auditar todo lo que se hizo en el pasado, porque tiene que haber responsables y tiene que haber procesos. Es un punto de quiebre en la forma de administrar los recursos públicos. Queremos ofrecer soluciones donde antes había discrecionalidad y falta de control y obras sin resultado. Queremos instalar reglas claras, control institucional, resultados para la gente. Queremos pasar de este sistema opaco a un sistema transparente. No es un debate técnico, es un tema que afecta a la vida diaria de las personas. Cada hospital que no funciona, cada proyecto abandonado es una oportunidad de pérdida para una familia boliviana. Y eso no es aceptable. Aquí no hay persecución, hay responsabilidad. Quien hizo bien su trabajo no tiene nada que temer, pero quien utilizó al Estado para beneficiar intereses particulares debe responder. Estamos reconstruyendo un Estado para que rinda cuentas, para que funcione y para que esté al servicio de la gente. Porque un Estado sin control no es fuerte, es un Estado capturado por la corrupción. Este gobierno no mide su éxito por la cantidad de decretos que firma, lo mide por la cantidad de problemas que resuelve. Hoy damos un paso para recuperar algo fundamental, que es la instrucción de nuestro presidente, la confianza en el Estado. La confianza en el Estado, que es algo fundamental para avanzar juntos. Y lo hacemos con una convicción muy clara. Los recursos de los bolivianos son sagrados. Este es el decreto que hoy presentamos. Los bolivianos merecemos transparencia y eso es lo que se da con el decreto. Esa es la instrucción que nuestro presidente nos dio. Nos ha tomado un tiempo hacer toda esta investigación, poder tener todo el inventario de estos decretos y tomar las medidas hoy que nos permiten alcanzar la transparencia para el funcionamiento del Estado. Muchas gracias. Bien, a continuación también hablará el ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, José Gabriel Espinosa Yáñez. Adelante, ministro. Muchas gracias. Buenos días a todos, a la prensa, al ministro de la Presidencia, presidente, muchísimas gracias. Bien, nosotros queremos anunciar que a partir de este momento se ha dado la instrucción a todo el sistema financiero para liberar el uso de las tarjetas de crédito y de débito para compras en el exterior, pago de servicios en plataformas digitales y electrónicas y cualquier otra operación con el exterior. El uso de las tarjetas de crédito, que a partir del cambio en los sistemas ya va a estar habilitado desde el día de mañana, es de manera irrestricta y esto estará limitado solamente por la capacidad de pago del usuario. Y en el caso de las tarjetas de débito estará pues sujeta a un monto mínimo de $500 mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del día de mañana cualquier usuario de una tarjeta de débito podrá hacer compras de por lo menos $500 en el exterior, plataformas electrónicas, pagos y demás. Y a partir de ahí cualquier número que cualquier entidad financiera según su disponibilidad pueda poner, pues va a ser libre y va a ser de posibilidad de cada uno de los bancos habilitar montos mayores. El tipo de cambio al cual se harán estas transacciones será el tipo de cambio referencial que es publicado por el Banco Central todos los días y esto va a permitir evidentemente para más de 2.7 millones de usuarios de tarjetas a nivel del país volver a un escenario de normalidad en el cual estudiantes, personas que necesitan hacer compras, personas que tienen problemas de salud y que requieren hacer pagos en el exterior, centros educativos, servicios y demás, pues puedan normalizar sus actividades económicas en un entorno de previsibilidad y estabilidad. Lo que estamos buscando con esto, como les digo, es transitar hacia un escenario de normalidad en un entorno absolutamente ordenado en función de
un adecuado manejo de la política económica y en base a los escenarios que nosotros hemos ido construyendo durante los últimos meses. Por lo tanto, con esto estamos avanzando en transformar con decisiones económicas desde el gobierno central pues estas restricciones que teníamos el pasado en nuevas oportunidades y en normalidad para la cotidianidad de la gente. Como les digo, desde el día de mañana todas las tarjetas de débito y de crédito están habilitadas para su uso de manera normal en base a un tipo de cambio referencial. El impacto creemos nosotros que va a ser muy importante porque a partir de ahora los más de 8 millones de tarjetas emitidas en Bolivia, los más de 2.7 millones de usuarios de tarjetas pues podrán ser beneficiados y podrán normalizar sus actividades económicas. Muchas gracias, ministro. A continuación, también las palabras del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Muy buenas, quiero saludar al ministro de la Presidencia, al ministro de Economía, al viceministro de Transparencia. Este es un trabajo de gabinete, pero evidentemente hay responsables directos a las noticias que estamos transmitiendo hoy día al país. Quiero generar una suerte de resumen desde la visión del ciudadano, porque como ciudadano he llegado a esta presidencia como un tarijeño que es parte de la construcción entre Occidente y Oriente, sur y norte amazónico, de esa necesidad de liberar a Bolivia y ordenar la casa y liberar a Bolivia. ¿Qué significa ordenar la casa? Este decreto que se acaba de anunciar es un ataque directo a un modelo, a una ideología de la corrupción y a un sistema que sostenía esa ideología de la corrupción que se desarrolló durante 20 años. Y en eso las contrataciones directas con con 161 decretos, de los cuales 105 eran libres en la proporción de cantidades y recursos que podías manejar, significó más de 100 millones de dólares que nos han robado y un poco más de 7.400 millones de bolivianos que no sabemos exactamente para qué se usaron. Tenemos titulares, tenemos algunas edificaciones, pero como el caso de mi persona, he ido de forma personal a visitar el Museo de Orinoca, solo encuentras un candado, más de 8 millones de dólares que se gastaron en un tinglado que nadie, no le da ningún tipo de uso a Bolivia, no le da ningún tipo de uso ni siquiera en la región. Pero eso es un museo. Fíjense ustedes en hospitales, unidades educativas, infraestructuras nacionales de urgencia para la atención o los oncológicos que mencionaba el ministro de la Presidencia. La contratación directa se volvió en numerosos casos igual a la corrupción directa. No nos olvidemos que estos contratos no son simples papeles, son el dinero de todos los bolivianos. A veces los bolivianos, porque como es plata pública, no nos enteramos que es nuestra plata. Y cuando se gastan estas ingentes cantidades de recursos, es a los bolivianos que te están quitando la capacidad de crecimiento y desarrollo. Esto ocurría en todos los niveles. En el gobierno central tenemos ejemplos interminables de los años del MAS. El requisito para que te den un contrato millonario sin proceso de verificación y control era ser amigo, pariente o del partido. Era ser amigo, pariente, puede ser también ministro o del partido. Y tenías tu contratación directa para hacer hospitales, infraestructuras multimillonarias. Esto lo anunciamos, acuérdense, hace un par de meses que empezaríamos a eliminar una cantidad de decretos innecesarios para el gobierno central, también a su vez para los gobiernos departamentales y subnacionales. Esto ocurre también, va a tener un efecto indirecto o directo sobre gobernaciones y municipios. Por eso, en cierta manera, no sé si será relacionado a esto, pero entiendo el mecanismo perverso que nos puede ayudar a entender, la reiteración, las peleas que vemos entre dirigentes de partidos, que no existe más que para ver si consiguen el bolígrafo
de las contrataciones directas. Esto se acabó. Ese era para muchos el verdadero incentivo de por qué ser alcalde, gobernador o autoridad nacional, ser parte de los negocios de las contrataciones directas, y no al desarrollo de los departamentos y de los municipios, sino para el desarrollo de sus cuentas bancarias. Reitero, esto se acabó, estamos derrotando al Estado tranca, al Estado cloaca. Varios de los autores ya están en la cárcel, varios exministros ya están en la cárcel, y muchos de ellos van a ir a la cárcel porque tienen que responder, no en un sentido de venganza, sino en un sentido de responder ante la justicia y ante el país que hicieron con esos más de 100 millones de dólares y los poco más de 7.400 millones de bolivianos. Vuelvo a reiterar, la corrupción tiene su ideología y estamos descubriendo a través del ordenamiento de la casa, estamos descubriendo el sistema de corrupción que mantenía esta ideología de la corrupción. Por último, lo que presentó el ministro de Economía. Miren, seguramente a muchos de ustedes, cuando han querido comprar algún paquete a través del Internet, algún tema desde un juego hasta clases, pagar clases para poder viajar o poder generar algún tipo de gasto por las tarjetas, o los comerciantes gremiales, cuentapropistas, muchos de ellos usan tarjeta para generar sus negocios de traer mercadería desde afuera. Bueno, se generaban una serie de limitantes que hoy día estamos liberando. Por eso hay dos acciones puntuales. Uno, liberar el tema de las tarjetas, o sea, liberar la platita. Esto es parte de la visión del capitalismo para todos que habíamos anunciado en el pasado, pero también generar y agradecer en este caso a la Asamblea. Estas son normas que, si no me equivoco, mandamos en diciembre. El tema del ITF y del crédito fiscal. Hoy día esta es una realidad que se aprueba a través de dos leyes, y agradecer al Parlamento. Hay que ser agradecidos. Esto le va a dar, primero, el 100% del crédito cada vez que vayas a comprar gasolina, combustible, 100%. Antes te daban el 70%, había un 30% que no retornaba al bolsillo del ciudadano. Hoy día será para el transportista y para muchos de aquellos que son parte del uso de los combustibles, por dar un ejemplo, tendrá un efecto real en el bolsillo. Pero el tema del ITF, que se volvía una molestia, un problema, una traba para manejar, por ejemplo, en dólares, hoy día este impuesto se elimina y te da mayor facilidad de opción. Si quieres ahorrar en bolivianos o si quieres ahorrar en dólares, no tener este tipo de trabas. Esto va a tener un impacto. Son medidas que vamos teniendo y que vamos dando paso a paso para darle confianza a la población. Culmino con lo siguiente. Quiero hablarle a la gente de la patria, al pueblo boliviano. Yo siempre soy un agradecido por la confianza que tienen en el gobierno. Reitero, este es un presidente de origen tarijeño que cuando el occidente y el oriente no coordinan, no trabajan conjuntamente, todo el país sufre. Y nuestra voluntad desde este gobierno, siendo un humilde pero orgulloso sureño, es intentar coordinar a toda la patria. El gobierno tiene el interés de sacar a todos sacarlos de este momento tan difícil. Y agradezco la confianza. Yo quiero, en ese sentido, compartimos un destino, una misión, tenemos que volver a poner al país en la dirección correcta, tenemos que volver. No es fácil, y sé de la angustia de acelerar los procesos para la toma de decisiones, pero también tenemos que entender que son más de 20 años de modelos de corrupción que hoy día estamos derrotando al Estado tranca a través de este decreto o agilizando la economía a través de estas dos normativas. Gracias por este momento. No solo estamos ordenando la casa, sino estamos liberando la economía paso a paso. Tendremos en los futuros días, y por favor, a los medios de comunicación, agradecer el esfuerzo que hacen. Cuando decimos que vamos a generar anuncios, son anuncios que no van a ir en contradicción del pueblo boliviano. Siempre serán anuncios para facilitarle la vida, para que puedan confiar en su economía, para que puedan confiar en su gobierno. Entendemos que han habido momentos difíciles, pero creo que la inmensa mayoría de la patria quiere salir de este momento,
quiere mejores días. Estamos por el camino correcto, estamos conduciendo la nave del Estado a su transformación para que sea para el servicio de la gente, no al servicio del Estado tranca, no al servicio de 20 años de corrupción, no al servicio a un modelo que fracasó y que nosotros tenemos la responsabilidad y el respaldo del voto popular para sacar adelante. Muchas gracias. Ahí los dejo. Gracias. Ahí les dejo a los ministros. Muchas gracias, presidente. Y bien, a continuación daremos paso a las preguntas con los medios ya registrados. El colega Víctor se encargará de distribuir también el micrófono. Les reiteramos la recomendación, es una pregunta por periodista y en relación a estos dos anuncios. Uno tiene que ver con el Decreto Supremo 5600 y el segundo en cuanto a la liberación de tarjetas de crédito y débito, la recomendación importante. Iniciamos con Bolivia Televisión, por favor, se identifica y a qué ministro va dirigida la pregunta. Señores ministros, buenos días. Álvaro Arias de Bolivia TV. En este caso, consultarles qué es lo que va a pasar con estas obras inconclusas de las que se ha hablado o que en todo caso no han entrado en funcionamiento. Les doy un ejemplo. El Hospital Gastroenterológico en La Paz, un hospital de 4º nivel que hasta el momento no ha entrado en funcionamiento. ¿Qué se va a hacer con estas obras? ¿Se van a concluir? ¿Van a entrar en funcionamiento? Y si es posible recuperar el daño económico. Estamos hablando de más de 96 millones de dólares. Adelante, Sí, ministro. muchas gracias por la pregunta. Lo primero que se va a hacer en este decreto es tratar de resolver el problema, es decir, a todo aquello que ha quedado pendiente, todo lo que no está funcionando, etcétera, queremos que funcione, porque queremos que funcione al servicio de la gente. Y obviamente en ese proceso se va a hacer la investigación que corresponda para las responsabilidades de quienes ejecutaron estas obras y las dejaron inconclusas. Pero naturalmente que queremos terminar las obras para que puedan tener una función para la que fue pensada. Fíjense que lo más importante en esto es dos conceptos. Uno es no solamente que gastaron discrecionalmente, que no sabemos dónde fueron esos recursos, que se decidió discrecionalmente, se pudo adjudicar a un amigo o a otro amigo, sino que además de todo ese proceso poco transparente, lo que se dejaron fueron obras inconclusas, es decir, que ni siquiera con sobreprecio, con direccionamiento, etcétera, ni siquiera así se tiene la función y la utilidad de la obra que se hizo. Es decir, que encima de eso se malgastó. Muchas gracias, ministro. A continuación, Panamericana. Muy bien, muchas gracias, señores ministros, muy buenos días. Con la emisión de este decreto supremo están intentando de alguna forma marcar una línea de conducta para generar la transparencia, sobre todo en los procesos de contratación. Uno de los argumentos que tenían las anteriores autoridades era de que se generaba mucha demora, mucha burocracia al momento de realizar procesos de contratación y en casos urgentes correspondía, eso, de esa forma justificaban ellos, ¿no es cierto?, las contrataciones directas, sin procesos de licitación. Ahora bien, ustedes han reflexionado sobre este tema, quizá no era mejor optar por un sistema mixto en los casos obviamente de mayor complejidad, utilizar estos procesos de licitación transparentes y segundo, quizá en los casos de mayor urgencia, optar por mecanismos de contratación directa, por un lado. Segundo, un pronunciamiento por favor sobre los problemas que persisten en el tema de los combustibles, de la gasolina desestabilizada y estos temas que todavía persisten. La gente se pregunta por qué no se soluciona el fondo del tema, ¿se sigue distribuyendo o no este combustible de mala calidad? Esos dos aspectos, por favor. Muchas gracias, señor ministro. Gracias. Mira, a ver, la normativa boliviana permite perfectamente ser transparente y atender las necesidades urgentes o de emergencia. En realidad, esto se utilizó como un pretexto para poder sacar 161 decretos de adjudicaciones directas. Dígame, ¿qué puede tener de urgente el comprar 700 ambulancias, por ejemplo, o hacer un aeropuerto llave en mano en San Ignacio? O sea, realmente se utilizó el pretexto
pretexto para adjudicar en forma directa y nada transparente. Eso fue lo que ocurrió. La normativa hoy permite atender las urgencias, atender las emergencias, discrecionar por monto y ser transparente al mismo tiempo. Y eso es lo que estamos recuperando para los bolivianos. Sobre el tema de la gasolina, esto va a ser tratado directamente con el sector, el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos, quienes les van a ofrecer a ustedes todo el proceso, cómo se está llevando adelante. Gracias. Bien, a continuación, el periodista de Unitel, por favor, ¿hacia quién va dirigida la pregunta? Sí, ministro, tanto a Lupo como a Espinosa. Ministro, en el tema ya del decreto, esto va a ser retroactivo también para los gobiernos subnacionales que han realizado contrataciones directas. Se mencionaba de que los Pumacatari habrían sido por invitación directa. Se va a someter a investigación también el exalcalde Revilla como otras autoridades subnacionales. Y todos también conocer con el ministro Espinosa si dentro de las tarjetas Bolivia se va a adherir a la tarjeta PIX del Banco Central del Brasil. Y por último, el tema de Oruro, hay bloqueo, hay un paro. ¿Qué posición tiene el gobierno al respecto? Adelante, ministro. A ver, sobre el tema de PIX, ese es un sistema de pagos que en Bolivia ya ha sido habilitado, de hecho, durante la pandemia. En el momento de la pandemia habilitamos nosotros el uso del QR, que son sistemas de pagos rápidos, de transacciones rápidas básicamente, y eso en Bolivia ya funciona de una manera muy ágil desde hace bastante tiempo. Bolivia siempre ha sido un país que ha innovado en tecnología financiera, por eso era absolutamente irracional lo que había sucedido en los últimos 2 o 3 años, aislando prácticamente a Bolivia y al usuario boliviano de esta interrelación, esta globalidad que tenemos al bloquear el uso de tarjetas, al poner límites, comisiones y todo eso. Por eso hoy día nosotros, para avanzar y para, como bien ha dicho el presidente, liberar la economía, volvemos a un escenario donde ya no hay comisiones, ya no hay límites, se empieza a normalizar el uso de las tarjetas. Así que básicamente es eso. Hoy día estamos dando un paso hacia la normalización de la economía. A partir de mañana ya los bancos tendrán listos sus sistemas para que esto pueda suceder y en función de eso, pues cualquier tipo de uso de tecnología de pago hacia adelante que se pueda interrelacionar con el sistema boliviano, pues va a ser fácilmente aplicable. Sí, respecto a la pregunta que hacía de las entidades, el órgano rector para todos estos procesos, que es el propio Ministerio de Economía, y afecta a todos los gobiernos subnacionales, gobernaciones y municipios. Es la normativa boliviana que se está poniendo en vigencia. Respecto al paro que se está teniendo en Oruro, el ministro de Hidrocarburos ya está camino a Oruro con varios viceministros para poder dialogar con los movilizados y poder dar una solución rápidamente para no afectar más al pueblo boliviano. Muchas gracias, ministros. A continuación, el periodista de El Deber, por favor. Muy buenos días, ministro Carlos Quisber de El Deber. El hecho de que sean decretos implica un juicio de responsabilidades. ¿Cuál es la forma en la que se va a procesar esto? A nivel de un juicio de responsabilidades en el ámbito penal, se habla de una organización criminal, teniendo en cuenta de que hay autoridades que han firmado, personas que han supervisado las contrataciones, empresas implicadas. ¿El decreto implica que se suspenden o cuál es el estado de las contrataciones externas, del exterior, perdón? Y en el caso de las tarjetas, se han asumido algunas medidas para favorecer el trabajo de los comerciantes, de las personas que realizan transacciones con dólares. Sin embargo, el hecho de que se libere, con estas liberaciones lo que se está haciendo es tal vez favorecer a la salida de la divisa extranjera. ¿Qué se está haciendo para mejorar en todo caso el ingreso, captar más dólares? A ver, la liberación del uso de tarjetas implica también la posibilidad de empezar a normalizar la llegada de divisas al país a través del sistema financiero, cosa que se ha ido desbancarizando en los últimos años. Recuerden ustedes que una de las principales fuentes de divisas del país eran las remesas de nuestros trabajadores, en promedio cerca de 1.400, 1.500 millones de dólares anuales llegaban a través del sistema financiero por remesas de trabajadores que enviaban ese dinero
a sus familiares hoy. A partir del desorden que se fue generando en la gestión pasada, muchos de esos recursos se han desbancarizado, hoy día utilizan otro tipo de mecanismos de transferencia, desde criptomonedas hasta la transferencia en efectivo, y eso obviamente es un proceso que tenemos que revertir, dando pasos como el que acabamos de hacer, para que esas remesas, esa persona que trabaja en el exterior y quiere mandar sus recursos a la familia a un tipo de cambio de mercado adecuado, pues pueda hacerlo a través del sistema financiero. Hay pasos que tenemos que dar, y uno de esos pasos es el hecho de permitir que los sistemas de pago del sistema financiero pues puedan volver a integrarse al mundo, a la globalidad. Por lo tanto, estamos avanzando en eso. Aquí hay una cuestión de responsabilidad en las medidas que se están tomando y en el orden que se están tomando para que esto no genere problemas para la ciudadanía. Todo lo contrario, nuestra tarea es ordenar la economía de tal manera que la ciudadanía empiece a sentir mejoras, no desorden, no volatilidad, no preocupación. Y eso creo que lo hemos estado haciendo desde el primer día de gobierno. Cada medida que nosotros vamos está dentro de un esquema, de un plan general que se está cumpliendo, y obviamente en la medida que vamos avanzando en cada uno de estos pasos, pues poco a poco se van agregando nuevas cuestiones, poco a poco vamos a ir abriendo también la posibilidad de que el sistema financiero pueda traer divisas de nuevo, por ejemplo, a través de remesas, y eso de nuevo genera una normalidad mucho mayor y un avance hacia una situación que obviamente es necesaria para que la gente recupere su economía. Acabamos de escuchar los anuncios importantes por parte del presidente Rodrigo Paz, el ministro de la Presidencia José Luis Lupo y el ministro de Economía y Finanzas Públicas José Gabriel Espinosa sobre el nuevo decreto supremo 5600 destapando el estado cloaca, el cual incluye la eliminación de las contrataciones directas, además de la liberación de tarjetas. Pero más información en breve en nuestro noticiero Siempre Bolivia. Disfrute de la programación habitual de Bolivia TV. Permiso.